Hola Pedrito, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Ale, cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, todo bien, todo bien. Excelente. Hoy vamos a juntar a hablar del otro lado de la historia. La historia que no te contaron tus maestros. Tú quieres darle ese... Me encanta porque tú le quieres dar ese toque dramático. La otra historia no contada en tu libro de texto de gratuito. Tu libro gratuito. Tu Sí, libro, ¿no? gratuito. Va. Va, va, va. Bueno, pues un saludo a todos los que se toman el tiempo de escucharnos, ya Ujú. sea que lo hagan en la mañana, noche, tarde, buenos días, buenas noches. A lo mejor Sí, en la madrugada, si te va el sueño, sí, puedes si estás lavando los escucharnos un trastes. rato. Podemos, pues puede ser que te ayudemos, te arrullemos un poco si te intentas dormir, o te levante el ánimo de escuchar estas bonitas historias que vamos a platicar en estos Sí. capítulos que vamos a ir A mí lo que me pasa cuando subiendo poco a escucho poco. estos temas es que como que me sale lo Indiana Jones y trato de seguir investigando, y por qué esto, y por qué lo otro. Y la verdad es que hoy en día es mucho más sencillo que antes tener acceso a la información. Sí, Eso está muy padre. Hay datos que hemos tomado de diversas fuentes, principalmente pues del Instituto Nacional de Antropología e Historia, sí. algunos Incluso, sí. reportajes. Incluso todos los códices están a un clic, ¿no? La verdad es que muchos de ellos, pues los originales aún no le pertenecen a nuestro país. Muchos de ellos fueron sustraídos después de la conquista durante el periodo virreinal y no fueron regresados a México. Algunos han sido regresados por coleccionistas particulares, otros el gobierno a través de la UNESCO ha recuperado eh, dicho patrimonio, porque es patrimonio del país. Y justamente de lo que vamos a hablar hoy es de un códice que fue recuperado en 1992, gracias a que la iglesia lo regresó a nuestro país por medio de Juan Pablo II, que es el famoso Códice Badiano de la Cruz. De la Cruz Badiano, ok. Sí, sí, sí. ¿Te parece que empecemos por qué es el Códice de la Cruz Badiano? Me parece muy bien, Alex. Bueno, hay que introducir que este es uno de los tres principales libros históricos de la, después de la conquista, básicamente. Este códice es el primer tratado de plantas o el primer tratado herbolario en América Latina. Fue realizado en 1552. Fue escrito por Martín de la Cruz en náhuatl y fue traducido al latín por Juan Variano. Ok, Y los sí. dibujos que aparecen en él fueron realizados por escribas dibujantes que estaban en el colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco De la en Cruz Blanca. 1552. Sí. Que por cierto, cabe destacar que incluso la tinta es tecnología 100% azteca, ¿no? Porque las tintas fueron hechas como en la antigüedad, ¿no? Con animales y plantas de aquella época, ¿no? Claro, la forma de los códices es totalmente a la usanza náhuatl o Sí. azteca, pero la estructura del libro sí es en base un estilo europeo, digámoslo así, porque pues fue armado por los frailes franciscanos que eran los eh, que daban las clases y que fundaron este colegio Santa Cruz Tlatelolco. Nace del Colegio de la Santa Cruz, el cual, como bien dices, hicieron los franciscanos, pero estamos hablando de 20 años después de la conquista, ¿estás de acuerdo? Efectivamente, este fue en 1552. Quienes realizan este documento, como se menciona hace un momento, es Martín de la Cruz, que era un médico náhuatl,
y que no era estudiante de este colegio, sino que era el médico de los estudiantes de este colegio, porque estos estudiantes eran hijos de la nobleza indígena que fue respetada después de la conquista, ¿no? Dentro de la sociedad, Sí, para que aprendieran. sí, cabe destacar que, es- que esta gente era parte de los que quedaron de Tenochtitlan y ahí se hizo un mix raro con los que estuvieron aliados con los españoles. Eso no lo habíamos comentado, pero parece interesante. Pues lo que narran es de que los Ujú. franciscanos cuando crean este colegio traen a gente que ya tenía experiencia en sus áreas. Por Ujú. ejemplo, Martín de la Cruz pues era ya un médico herbolario, pero era de Xochimilco, justamente, que era otra ciudad grande dentro del imperio de los aztecas, y su compatriota, igual de Xochimilco, era Juan Badiano. Juan Badiano, cuando lo traen es maestro, de hecho, porque era miembro de un barrio, donde era el barrio de los Siete Sabios, que existía en Xochimilco, y este barrio se encontraba en el barrio de lo que hoy se conoce como la Santísima en Xochimilco. Se le llamaba el barrio de Chilililco o lugar pequeño de los sabios. Él desde los 8 años fue introducido a este aprendizaje y como era de los alumnos pues avanzados y ya era él ya era un maestro en el Calmecac cuando es la conquista, pues a los Sí. 41 es introducido al Colegio de Santa Cruz como maestro, pero aparte él aprende latín y él entonces se encarga de traducir este códice que fue hecho por Martín de la Cruz, como lo Oye, mencionamos entonces, anteriormente. ahí se me ocurre, por ejemplo, él cuando ya era doctor en Xochimilco y eso, ¿qué serán? ¿Como 20 años antes de la conquista? Sí, porque aproximadamente cuando es la formación de este colegio y cuando se le encarga este documento, Martín de la Cruz tendrá aproximadamente de 30 a 40 años. 30 años. Ok. Entonces, de hecho, se le pone Martín, justamente lo bautizan con el nombre de Martín por venir del barrio de San Martín en Xochimilco, ¿no? También, Entonces, también, perdón que te interrumpa, un poco para contextualizar. Estás hablando de Xochimilco, pero recordemos que Xochimilco y Texcoco se unían en el centro de México en un lago. O sea, seguimos hablando de la Gran Tenochtitlan, ¿no? claro, es que no está Sí, solamente Tenochtitlan como sí, conocemos hoy en día, que era en el sí, Zócalo y alrededores. exactamente. Estaba También, Tlatelolco, estaba Azcapotzalco, estaba Iztapalapa, estaba exactamente. Texcoco, estaba Xochimilco. Entonces, todos ellos en conjunto, pues formaban la cuenca del lago de Texcoco, o estaban establecidos Exactamente. en el lago de Exactamente. Texcoco, así es. Sí. Pero bueno, También, ellos son llamados por los frailes franciscanos para estudiar sí. en este colegio. Fíjate que también como que estaba leyendo una conferencia de una alumna de León Portilla, Ujú. que esa zona de Tlatelolco sí estaba como ubicada donde había más sabios y médicos. Y bueno, ese códice es muy importante, que fue un encargo Sí. justamente del hijo del virrey Felipe de Mendoza. Ojo, eso dice la historia Ya, oficial. entonces, como lo mencionamos, este libro fue hecho por Martín de la Cruz y Juan Badiano, que eran de Xochimilco, orundos de Xochimilco, ¿correcto? Exactamente, correcto. Y pues el códice fue un encargo de Francisco Mendoza, hijo del virrey de Mendoza, Exactamente. que se lo pide a que lo hagan para regalárselo al rey Carlos V de España. La intención era como que toda esa experiencia que tenían los aztecas o nuestros antiguos mexicas, pues fuera trasladada a Europa, Exactamente. porque ahí también, de hecho, los
reyes de España, en este caso Carlos V, tenía un farmacéutico y un herbolario, ¿no, Ale? Así es que fue Así es. regalado a España, o sea, Ujú. este códice fue llevado a España con la intención de que se pudiera estudiar todas esas propiedades que tenían las plantas medicinales y preventivas incluso, ¿no? Se habla en algunos textos o en Sí. algunas exposiciones históricas acerca del códice, de que este documento no solo era como curativo, sino preventivo, ¿no, Alex? Sí, sí, sí. Incluso sí tiene una buena estructura el libro, porque al parecer como que empieza desde curaciones desde la cabeza hasta las Uh-huh. extremidades y llega a la punta de los pies. Digo, también es muy importante que se tome en cuenta que hay que ver la visión de las cosas un poco diferentes, ¿no? O sea, gran parte de este herbolario, pues, como bien dices, trata de curar, pero otra gran parte, como ya tenía mucho conocimiento del cuerpo, trata de hacer cuestiones preventivas. Más adelante en el podcast tengo por ahí algún ejemplo. Si quieres, después lo comentamos, ¿no? Ah, claro. Sí. Entonces, ¿qué te parece si comentamos cómo fue Y bueno, viajando en el tiempo este códice vadiano? Entonces, decías que se lo iban a regalar, ¿no? Al rey Carlos V. de hecho, se regala al rey Carlos V, ¿Mm? quien es su primer propietario o quien queda en manos del farmacéutico Diego de Cortavila y Sanabria. Después de ahí pasa a manos de un cardenal que era Francisco Barberini, que Pero, dicho sea de paso, este cardenal era amigo de Galileo Galilei y wow. incluso fue partícipe de la parte inquisidora que juzgó a Galileo Galilei en su momento. Y Ok. posteriormente toda su biblioteca fue adquirida o bueno, fue llevada o Por el fue Vaticano. tomada por el Vaticano, Ujú. así es, y este documento pues, estuvo en la Biblioteca del Vaticano hasta 1992, que es cuando Juan Pablo II en su visita a México lo regresa al gobierno mexicano, que dicho sea también de paso, pues no fue como de buenas a primeras, sino hubo una intervención justamente del doctor Miguel León Portilla por medio de la UNESCO, que había un patronato para recuperar toda esta información que está no solo de nosotros, de los mexicanos, sino de otras muchas naciones, donde principalmente las naciones que conquistaron o que fueron las dominantes en esos siglos, pues tienen esos documentos importantes para nuestra historia, ¿no? Sí. Seguramente en ese, digamos, en ese caminar de que estuvo en España y eso, obviamente, pues fue extraída esa información y incluso patentada como europea, ¿será? ¿Podrá ser? Seguramente, porque al final era un documento que fue hecho aquí en México y que fue un regalo, es un obsequio. De hecho, en la reimpresión que hicieron hace poco, el año pasado, eh, durante una exposición que hubo de códices en un intercambio cultural con Alemania, se menciona en este documento como introductorio. Ahí vamos a dejar al final del video el link donde pueden ustedes ver incluso digitalizado el códice. Se habla de que Martín de la Cruz lo regala al hijo del virrey de Mendoza y pone la nota de que estaba muy agradecido con él, como básicamente su merced, lo traduce como tal, ¿no? Y él se lo entrega y ellos se vuelven propietarios de este obsequio. O sea, nunca se lo quedan ni siquiera en el Colegio de Santa Cruz. O sea, ese documento era histórico porque era parte de todo el estudio de las plantas medicinales en la cuenca del lago de Texcoco, en Xochimilco, y eran plantas que se encontraban en esa parte, en esa región, y pues es llevado a Europa para su interpretación y estudio y análisis, pero recordemos que en Europa también había una
época medieval, era en la época del oscurantismo, Exacto. donde ese tipo de cosas pues eran vistos como de pronto brujería o hechicería. Ok. Aunque les interesaba el estudio pues no hay pruebas de que muchas de las plantas fueran llevadas a Europa como para su introducción dentro de la flora de allá o sembrarlas allá. Prácticamente no hay un detalle de esta información, sino que el códice se fue quedando pues resguardado, pero no aprovechado a su máxima capacidad, ¿no? Y entonces, decías que Martín de la Cruz ya era doctor, ¿no? Así es, ya era un herbolario o un médico dentro de la sociedad Xochimilca. Él estaba ubicado en un barrio de San Martín, como se le mencionó previamente, y es llevado al Colegio de Santa Cruz como médico del colegio. Y también los franciscanos, cuando forman este colegio, porque empiezan a retomar todo el conocimiento, es un aprendizaje entre ambos, ¿no? Los españoles estaban muy interesados en que los indígenas Sí. aprendieran lo de Occidente, es decir, la gramática, el latín, la escritura, para que en un futuro pudieran ellos gobernarse a sí mismos. Sí. Era la intención de la colonización, ¿no? ¿Te parece si en el siguiente podcast lo hacemos del Colegio de la Santa Cruz para que se cierre Del, este cone tema? del conejo de la Santa Cruz, el Del colegio. conejo, del Colegio ¿Cuál de la Santa Cruz. colegio, no? Del Colegio de la Santa Cruz, porque ahí hay muchas interpretaciones que no me cuadran mucho. Claro, Porque también tenemos que podemos, contextualizar y todo ese rollo. Digo, es importante señalar que en este colegio no solo tenemos el Códice de la Cruz Badiana, sino tenemos otros dos documentos que son muy importantes, Pedro. Por ejemplo, el mapa de Uxmal y la muy famosa traducción del Códice Florentino. bueno, en ese colegio, Ujú. ahí llaman también a Juan Badiano, que era otro Xochimilca importante. Él ya tenía 40 años cuando es llevado al Colegio de Santa Cruz como maestro, porque ya era uno de los sabios de Xochimilco, debido al barrio donde pertenecía, y que desde los 8 años él ya había sido parte de esa élite de gente con conocimiento, con acceso al conocimiento. Bueno, entonces Juan Badiano es llevado como maestro y como aprendiz, y aprende latín. Es de los primeros estudiantes y profesores que aprende a latín, y él es uno de los más importantes en cuanto a la traducción de documentos dentro del Colegio de Santa Cruz Tlatelolco. Entonces, ellos dos son muy importantes. De hecho, Martín de la Cruz, justamente por haber hecho este herbolario, recibe como que permiso incluso de montar a caballo cuando salía hacia sus expediciones cercanas al colegio para recolectar plantas, y se le permite incluso cargar una ballesta, porque dentro del mismo herbario no solo él usaba plantas, sino también en algunas ocasiones ocupaba partes o huesos de algunos animales como el venado, como un murciélago, que pues se dan mucho dentro de esa flora y fauna extensa de la cuenca, ¿no? Y Juan Badiano pues se queda prácticamente en el colegio como maestro, y es uno de los, hasta su muerte, porque hubo una nueva peste. Recordemos que Que ya termine. con los españoles colonizando a nuestro país, pues trajeron una peste que... Sí. Fue la que ya terminó con los que quedaron, ¿no? Así es, de Ya hecho, sea, impactó mucho en el colegio. sí. De hecho, pues le dio a todos, ¿no? A los que quedaron y a los aliados que estaban. Así es, de hecho, tanto españoles como a los indígenas fueron pues contagiados. Es muy importante que Martín de la Cruz también, cuando es la conquista de México, cuando los españoles traen la viruela, él fue de los primeros en tratarla, y ese aprendizaje pues es el que se refleja dentro de este libro, ¿no? Wow. Y Y, pues son
dos hombres ilustres de la historia de Xochimilco. De hecho, hoy en día en la rotonda de hombres ilustres del pueblo de Xochimilco, ahí podemos ver sus estatuas, están ahí, se encuentran actualmente. Sí, en Google, ¿no? Así es, en Google, y Sí, pues los que tengan oportunidad de visitarlo sí, ahí en la ciudad, pues sí, son parte importante de la historia de esa sí. Aunque, demarcación, ¿no? aunque la otra vez me metí a Google Maps y creo que ya no están. No sé si la recuperó algún museo o se las robaron. Pero hay unas fotos por ahí que voy a bajar al Facebook para que las vean. Así es, y bueno, pues fueron los dos miembros importantes de haber construido este códice y de la realización del mismo, ¿no? De hecho, cabe destacar que el IMSS en 1960 aproximadamente, aunque el códice no estaba todavía en México, se obtiene una copia fiel de la información que traía de la Biblioteca del Vaticano y se reedita aquí en México, y el IMSS lo obsequia como parte del aniversario hacen una revisión, Sí, porque sí, es una sí. información muy importante de nuestra antigüedad. Y pues el códice hoy en día pues se encuentra en la biblioteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Sí, ¿no? Y es de los documentos más importantes, como tú lo mencionas, de nuestra historia, es uno de los sí, principales códices. sí, yo creo que pues la gente, es chistoso que la gente conoce más otros documentos que ¿no? Que es tan fundamental. Sí, y es de los más importantes, aparte Sí. porque fue creado después de la conquista y Bueno, fue le recopilado, imponió ¿no? mucho a Porque ellos. fue recopilado más bien, ¿no? Porque son enseñanzas de no sé cuántos, tal vez un siglo de, de aprendizaje médico, ¿será? O un poco Yo creo menos. que 2 siglos aproximadamente, porque 2 siglos, recordemos ¿verdad? que los aztecas se ubican en la cuenca del lago Texcoco desde 1300 hasta Exactamente. 1500, que era la Sí, conquista. Pues sí, al menos 2 siglos de conocimientos eh, dentro sí, de sí, esa sí. materia estaban recabados ahí, y que incluso no es pues traducido completamente en esa época. Actualmente sí ya está totalmente interpretado. Claro. Algunas de las plantas ya no se han encontrado, sí se han hecho investigaciones, y lo que en la última información que se tiene, pues algunas ya no, ya desaparecieron o fueron Sí, extintas con toda esta situación sí, del transcurso de los años, pero muchas de ellas aún en México existen, ¿no? De hecho, tú ibas a sí. comentarnos un ejemplo de ellas que todavía en la actualidad se... Sí, justo me imagino que cuando la estuvieron estudiando en el IMSS, usan actualmente una planta que se llama Cihuapatl, que Ok. esta planta genera, se llama oxitotóxica, que facilita el parto, porque esa planta hace que se expanda el útero, facilitando esta Ah, ok, entonces sí, labor. induce el parto, al Sí, parecer, sí, ¿no? sí, al parecer. Hay otras, por Entonces, ejemplo, que tienen el efecto de sedación, de desinflamación. O sea, recordemos que es muy importante que en aquella época, por ejemplo, en Europa usaban técnicas muy oscuras, ¿no? Como cambiar la sangre, cosas así. Entonces, yo pienso que estos documentos cuando llegaron a Europa, pues fue toda una evolución, ¿no? En cuanto a la medicina. Todo eso. claro, pero aquí la pregunta sería ¿por qué no Ujú. fueron desarrollados completamente, ¿no? ¿Por ¿En qué no Europa? los españoles, Ah, ok. pues no se enfocaron en estudiarlos más a fondo y reproducir mucho de ese aprendizaje que se habían sustraído por parte de Ah, ellos, es ¿no? que fíjate, ahí como que me hace sentido lo que dices, ¿no? Porque en España estaba un poco la época más del oscurantismo, pero leí por ahí que en Italia Ujú. sí hubo una evolución de la farmacéutica, ¿eh? Recuerda que pues hay una relación, ¿no? Entre Vaticano e Italia, donde pues seguramente no se le ha dado crédito, ¿no? Pues a esta información. Porque en Ujú. Italia se encuentra
el documento, pero ya por los años 1600, como un siglo Exactamente, después, un siglo ¿no? después. Que estaríamos hablando que fue aproximadamente el Renacimiento en Europa. Exactamente, a Posiblemente eso iba. algunas ideas fueran tomadas de ahí, pero no se le dio el reconocimiento que se debía a este códice de la Cruz Baidiano. Y bueno, Exactamente. pues ya esa parte es de otras tantas incógnitas de la historia que aún no han sido resueltas o que siguen generando pues una duda, ¿no? Exacto. Como decías, o sea, los documentos están ahí para estudiarse, incluso creo que hay algunas versiones que ya están al castellano, ¿no? De hecho, está completamente traducido hoy en día y como te comentaba, hay una página actualmente, te la comparto y a todos nuestros escuchas. Hay un estudio que hay en la página de hecho se llama códicecruz-badiano.com Uh-huh. y está desarrollado, está totalmente digitalizado, trae un estudio introductorio de esto que hemos compartido un poco. Y es importante que es historia que está al alcance de nosotros y pues podamos de pronto acercarnos a ella, dejar a un lado no solamente lo que se nos entrega en los libros de texto o de pronto los videos que tenemos acceso, sino que un poquito más ahí aprovechar hoy en día la información que tenemos a la mano, ¿no, Ale? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya depende de uno, ¿no? Ahí está toda la información. No sé Así es. qué más quieras agregar No, de- pues muchas gracias. sí, Esperemos que este ejercicio pues les vaya gustando poco a poco, que vayan sí. escuchando, regálenos su like, sus comentarios. Creo que en el siguiente podcast se va a complementar esta historia que estamos comentando porque, como repito, no es muy importante contextualizar, ¿no? Cómo era el Tenochtitlan en esa época, porque al final de cuentas, como comentabas tú alguna vez, ¿no? Los mexicas también eran bárbaros, ¿no? O sea, De hecho, sí, cuando llegan recordemos que eran nómadas que venían del norte. exactamente. Y pues no solo ellos, también los mismos xochimilcas, los mismos, Sí, los acentuados ya en Tlatelolco y en sí, Azcapotzalco. De hecho, sí. ahí es increíble el poderío que llegan a tener los aztecas y su Sí, extensión territorial, desde que si llegan sí, sí. en 1325 aproximadamente, en 1321 a la cuenca del lago de Texcoco, y pues su poderío llegó hasta el sureste, hasta acá donde nos encontramos, hasta las ciudades mayas, y de ahí fueron adquiriendo el conocimiento eh, que fueron, que ellos tenían cuando llegan los españoles, ¿no? Es una mezclanza de todas las culturas que van conquistando y toda la información que van recopilando. Muy bien, Beto. Pues lo veremos viendo en el siguiente podcast. Adiós. Pues muchas gracias, cuídense. Cualquier duda, lo puede poner en el Facebook. Nuestro Facebook es Del Otro Lado de la Historia. Pues me despido desde Tenochtitlan. Cuídense. Y yo desde el sureste mexicano, desde Chichen Itzá, su amigo Pedro Silva. Adiós. Hasta luego. ¿Sigues aquí? Quédate a escuchar nuestros extras, se pondrán interesantes. Que nos tardamos en el estudio de antropología en este país. Ah, sí, sí, sí. Que eso Por viene ejemplo, Uh-huh. Porfirio Díaz, lo que leí, Sí, es que es el primero que crea como ese instituto. sí, 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 Son los inicio de la primeros, arqueología mundial, casi, casi, güey. Sí, sí, sí. pero la arqueología mundial fue mucho antes. Sí, con los Los egipcios, ¿no? ingleses ya estudiaban a las pirámides de Egipto o a las grandes culturas antiguas como lo que era la cultura romana, la cultura griega. Los ingleses son los principales que empiezan a encontrar todos estos vestigios, más que cualquier otra nación, ¿no? Estaría debatir, güey. ¿Qué quieres debatir? Que yo digo que sí se hizo para chingarse la información y llevársela a Europa y darse el crédito en Europa, güey. Porque al final de cuentas lo que tú dijiste estaba muy bonito, de que
de que ese güey le estaban dando libertades y todo eso, que andaba en caballo y la chingada. Pero es Pero al que final de cuentas, el dato duro de la conferencia que escuché es que al final de cuentas el rey decía que no iban a tener ningún derecho y nunca iban a evangelizar pero que Rey a Felipe, güey. Carlos V, la idea de él era esta, pero su hijo cuando llega al poder, pues resulta que cambia la dinámica y de hecho dejan de apoyar al colegio, ya no recibe el mismo apoyo. Ah, no, pero es que la parte que en la conferencia que le hiciera el mismo Carlos V que le daba chance de hacer sus cosas, pero al final nunca les iba a dejarlo que, estos güeyes evangelizaron. Luego llegó el hijo y ya fue cuando cerraron esa madre, ¿no? Que fíjate que aquí ahí te va algo que encontré, justamente hablando de esto que estás mencionando. Eh, Antes de morir en 2014, entrevista el diario El País a Miguel León Portilla. Ajá. Y había sido repatriado a México el códice Chimalpajín. Pero este códice, México tuvo que pagar $1 millón, güey. ¿Ok? Y Miguel León Portilla, pues era uno donde él trabajaba. Había 3 personas que eran como sus más importantes, como sus mentores. Ángel María Garibay, quien fue su maestro y director de tesis, o sea, imagínate. Sí, que fue un padre, ¿no? No, Garibay, Ángel María Garibay, Sí. que era ya uno de la época del Porfiriato. Exacto. Creo que fue como secretario de Educación Pública o de Cultura, no Pero recuerdo creo que era un bien, pero clérigo, sí. eran clérigos. No. ¿No? Ese era otro. Ángel María Garibay no fue clérigo, Ya. carnal. Ok, perdón. Era más de la época del Porfiriato, brother. Si quieres, chécalo. Ok. El franciscano etnógrafo Fray Bernardino de Sahagún, él fue el que funda el colegio de Santa Cruz Tlatelolco, es como el primer rector, carnal. Okay. Y luego hay un doctor que tiene él esa imagen, él tenía esa imagen en su oficina, que era conocido como un 8 venado garra de tigre, un señor mixteco. Esas eran como sus 3 figuras, ¿no? Era como su triada, ¿ok? Y dice ahí, que dice, bueno, ¿qué valor tiene este códice que fue recuperado? Porque el códice, este códice estaba con los ingleses, o sea, imagínate, güey. ¿Son los que pidieron la lana? Así es. En 1827, desde esa época estaba en manos de la Sociedad Bíblica de Londres. Y dice, el códice son 3 volúmenes que tiene la versión hológrafa de Domingo Chimalpajín, que nació en 1579 en Ameca Meca, junto a los volcanes, en un pueblo muy bonito. Se hizo donado o sirviente del convento de San Antonio Abad y se interesó mucho por la historia. El códice cuenta desde las edades cósmicas, comienza con la creación bíblica, pero inserta en la creación a los hombres del Nuevo Mundo, es decir, a los hombres blancos. Los mete en la historia universal de la Biblia, a los aztecas, vaya. Entonces ya se discutía de dónde venían los indios. Algunos creían que descendían de las tribus perdidas de Israel. Ay, ¿sí lo creían de verdad? Y él dice, todos somos hijitos de Adán y Eva. En ese códice se habla de eso, güey. Eso es lo interesante. O sea, es un códice donde un güey que ya estaba totalmente apegado a la conquista, digamos que ya estaba, ¿cómo se dice? No se dice colonizado, se dice, pues vamos a llamarlo dogmatizado, pues ya habla de que los aztecas venían de tribus de Israel, güey. O sea, que éramos descendientes de Adán y Eva. No, bueno. O sea, eso está muy loco. Sí, está E muy incluye loco. a los indígenas en la historia universal del cristianismo. Además, nos da una noticia sobre la fundación de México Tenochtitlan, de los anteriores señoríos de Tula y de Teotihuacán. Nos da una secuencia histórica de los pueblos. Ahora vamos a tener acceso a los textos de puño y letra y es la primera vez que en México readquiere un documento sustraído de su legado histórico. Y bueno, dice él, le pregunta el periodista, ¿qué opina de que un país pague por recuperar su patrimonio? Opino que no queda otro remedio. La UNESCO tiene un comité de restitución de obras culturales ilícitamente sustraídas.
pero no tiene fuerza. Si tuviera la fuerza, se quedarían vacíos los museos como el Louvre de París, el British Claro. Museum y el Museo de Berlín. Yo no conozco más que un caso de un europeo que devolvió una pieza importante, el Papa Juan Pablo II, que en uno de sus viajes trajo a México el Códice Badiano, un herbario medicinal indígena del siglo XVI que estaba en el Vaticano. Sí, no, imagínate lo que no está conocido, ¿no? O sea, Y dice, ¿qué otras piezas de valor están fuera de México? Muchas, por ejemplo, sí. en la Biblioteca Vaticana hay un buen número de códices prehispánicos y en Madrid, en el Museo de América está el códice trocortesiano valiosísimo. ¿Cree que algún día España lo dará? Dice, yo conozco a Felipe VI, a ver si lo dona, pero no, los españoles protestarían. ¿Por qué nos quitan esto? Y quién sabe cómo salió de México, a lo mejor no fue ilícito. Cortés recibió muchos regalos del emperador Moctezuma. Es posible que este códice sea un regalo de Moctezuma. Es posible, no Sí. probable, No, ¿no? también muchos documentos y recopilaciones seguramente salieron de del Colegio de la Santa Cruz, güey. Por eso me gusta ese tema, güey. Que Ok, obviamente son desconocidos, güey. claro. Imagínate. Y luego, por Sí. ejemplo, hay otro dato bien importante, mi Alex. Dice, en el peor escenario, ¿qué pasaría con el futuro de los indígenas en este país? León Portilla dice, yo quisiera que participen activamente en la vida de México, pero conservando lo que quieran de su lengua y de su cultura, porque eso es lo que les da su raíz. ¿Cuál es el peor escenario? Que se vayan quedando más arrinconados. En el siglo XVI, Fray Diego Durán le preguntó a un indio viejo, a ver, tú dices que antes de que viniéramos nosotros, no mentíais, no robabais, no matabais, no sombriagabas, no eras holgazanes. Y ahora yo veo que todo esto ocurre. El viejo le respondió, mire padre, antes de ustedes nosotros teníamos nuestras costumbres y nuestras leyes, pero ustedes nos dijeron que eran cosas del diablo. ¿Y sabe qué pasó? Que nos quedamos Nepantla. O sea, ¿Qué significa Nepantla? Explica el doctor León Portilla, significa que en lengua náhuatl estar en medio, ni de este lado ni del y otro. del otro. Y eso Sí, es lo que nos pasó. sí, O sí, sí. sea, ¿qué pasó Ah, con los indígenas? Por ejemplo, es increíble que hoy en día haya un libro como el de Azteca de Gary Higgins, que es una novela, pero ese ajá. güey se basó en muchos códices y en historia que tienen los gabachos. Sí, y europeos. Sí, sí, sí. Y habla de todo lo que era la cultura por contándote una historia, pero que sí tiene ciertas fuentes verídicas donde, por ejemplo, todos sabemos que aquí en México no había cerdo. Bueno, ajá. ¿Qué carne se consumía? Pues se consumía más como pescado y eso, ¿no? Bueno, en las chinampas, pero aparte se consumía al perro, al Al xoloescuintle. Xoloscuintle. Y él, Bueno, también ahí vamos a tener que rascar en un futuro, güey, porque se ha descubierto, por ejemplo, que en el aeropuerto, en el nuevo aeropuerto de aquí de Texcoco, encontraron caballos, elefantes. Entonces, probablemente ya existían esos animales, pero obviamente por lo mismo de sus conocimientos científicos, tal vez por eso no se los chingaban. Acabamos de hablar que en el códice de Cruz Badiano también eran técnicas de prevención, güey. O sea, ellos ya sabían que la carne no sea tan bien. Se me ocurre, ¿eh? No sé. O sea, tengo que bajar en el Facebook esos datos duros, güey. pero por ejemplo, los mayas sí comían jabalí Ah, por y eso comían comían, venado. comían carnes, pero en poca porción, güey. No, más bien comían carne magra, güey. Esa es la diferencia. Mm, ya, ya. Y caballos, pues sí se encontraron caballos porque obviamente recuerda que dentro de la parte del Cenozoico, cuando se congela la Tierra, es cuando se une el estrecho de Bering y que posiblemente por ahí, Ah, puede ser. pues hubo el cruce de culturas. Dentro de las monografías que uno estudiaba de chiquito en la época del Cenozoico, salen ¿Mm? los antiguos caballos. Ok. Pero cuando empieza el descongelamiento, no todos no se pudieron adaptar a la misma tierra. Es como el mamut. Incluso en el Museo de Antropología, cuando tú entras, sí se habla de esos cazadores
que están cazando mamuts y toda la cuenca de esta también está el parte. Metro Talismán, encontraron mamuts. En Metro Talismán, ahorita en el nuevo aeropuerto también encontraron mamuts en el Luis Felipe Ángeles. Entonces, al final en Santa Lucía, perdón, están encontrando esos vestigios, pero los vestigios culturales, por ejemplo, al día de hoy Teotihuacán no se sabe por qué desapareció. Sí, exactamente. Hay unas teorías. Hay teorías de que hubo como sequía o falta de alimentos. Pero lo que sí se sabe es que sí hay una liga con los teotihuacanos con los mexicas. Porque en la antigüedad, así como hoy en día se hacen las peregrinaciones, eso ya lo hacían los aztecas, que iban de Teotihuacán, perdón, del centro a Teotihuacán. Así es. Caminando. Porque era considerado un lugar religioso. Pero no o la ciudad de los dioses. Pero justo como dices, no está bien documentado por qué desaparecieron. Pero por qué desaparecieron los teotihuacanos, pero ahí es a lo que voy. Eso puede ser otro podcast, ¿no? ¿Por qué desaparecieron? ¿Qué pasó con los teotihuacanos? Y segundo, hay otra parte importantísima, Ley. Teotihuacanos y toltecas, que también los toltecas eran muy religiosos y tenían una estructura muy importante de ciudad. ¿Por qué no dominaron a los aztecas? Porque no sé si eran más sabios que guerreros, ¿no? ¿Cómo? A mí se me ocurre que porque eran más sabios que guerreros. O sea, al final de cuentas los mexicas no eran bárbaros, sino más bien eran como los romanos, ¿no? Más pues conquistadores, güey. Pero los mexicas es muy interesante porque se les conocía como chichimecas. Exactamente. Porque eran tribus del norte. Son tribus bárbaras que sobrevivieron de la nada, ¿no? Entiendo. E hicieron, de hecho, los ochimilcas, los de Azcapotzalco y los de Tlatelolco, no los dejaron nunca como estabilizarse cercano a sus territorios. De hecho, por eso es que llegan ahí al medio de la ciudad, donde está el islote, y ahí fundan su ciudad. Y de hecho, ese terreno era bien irregular. O sea, lo sorprendente de esto es que esos güeyes se desarrollan, nuestros antepasados se desarrollan, tienen un crecimiento exponencial. No, y ahí es donde en ese inter ellos inventaron la chinapa y ese pedo, ¿no? Pero conquistan a sus reinos aledaños, ya sea por hacer pequeñas, ¿cómo se llama? No coaliciones, pequeñas alianzas. De hecho, la triple alianza era importante, que era el señorío de Texcoco, el señorío de Tenochtitlán, exacto, y Azcapotzalco. Y Azcapotzalco, exactamente. Y entonces ellos dominan todo el centro del país. Sí. Que al final ya después se hacen enemigos, ¿no? Sus güeyes. Solo los de Azcapotzalco. Porque exacto, los de Azcapotzalco después ya odiaban a los aztecas, ¿no? Así es, porque tienen que pagar mucho tributo. Pero en esa época es donde te digo que también los de pinche, Los de Tlatelolco eran un centro ceremonial. Los de Tlatelolco y de comercio. Llegaron casi, o sea, estoy hablando del principio de los tiempos. Llegaron junto con los mexicas, güey. Incluso hay un códice, güey, donde viene que a la par tenían a sus reyes los de este lado y del otro lado tenían a sus reyes los mexicas. Ah, claro, cada quien tenía su tlatoani, se llamaba. Su tlatoani. Y ya después de 7 etapas de construcción, pues ya se chingaron a los de Tlatelolco. De hecho es eso, o sea, los aztecas empiezan a conquistar. Exactamente. Y cuando llegan los españoles, pues eso facilita la conquista de este país. Porque había muchos pueblos resentidos con... Sí, es lo que dice León Portilla, que este es el único país que la conquista lo hicieron los mexicanos. Y los mexicanos facilitaron la propia conquista. La conquista. Y la revolución lo hicieron los españoles.
La La independencia. independencia, perdón. Así es, los la revolución criollos. fue después, exacto. Así es. Sí. Pero fíjate, es chistoso que desde esas raíces viene la división política. Sí. Lo que pasa es que la división política, por eso creo que estuvo bien que empezáramos con el colegio de la Santa Cruz, güey. Porque al final fue el cimiento de los mexicanos actuales. El cimiento de los mexicanos actuales fueron los pocos mexicas que quedaron y los pocos aliados de los españoles que quedaron. Y desde ahí ya hubo una separación desde el origen de México, güey. Así es. ¿Estás de acuerdo? Claro. Estoy muy güey. No, está muy bien. Ahora, lo que sí se me hace importante es que toquemos durante estos podcasts, no solo de la parte prehispánica, irnos como avanzando, ¿no? Pues es que, sí. Pero es que en la parte prehispánica hay un chingo de cosas por de descubrir. cosas ocultas por descubrir. Nada. Eso de los chichimecas que decías está interesante porque entiendo que así se inició todo, ¿no? Cuando los desterraron, ¿no? Porque hubo ahí malentendido con un casamiento. Bueno, no he llegado a esa parte, carnal. Yo sí he leído esa parte, pero está interesante. Lo que yo encontré del Colegio de Santa Cruz, y que es a lo que va un poquito mi investigación, ¿verdad, carnal? Es de que se tradujo la tradición cristiana a los términos de la cultura indígena y viceversa, es decir, fue la manera de lograr la colonización más rápida. Y solo funcionó durante 50 años, eso está muy cañón, y que fue construido en varias etapas, a partir de 1526.